Episodio 4. La sociedad juego de pelotas. Hay veces en las que la historia no aparece en titulares. Aparece en contabilidad. No en crónicas épicas, no en actas solemnes, en números. En apuntes pequeños. En gastos que, a simple vista, parecen insignificantes. Año 1884. En los libros de cuentas conservados en el archivo de la Compañía Minera de Río Tinto aparecen partidas que mencionan algo llamado Sociedad Juego de Pelotas. No dicen Club de Fútbol, no dicen Huelva Recreation Club, dicen Sociedad Juego de Pelotas. Pero lo importante no es el nombre, lo importante es que existe y que tiene gastos. Aparecen pagos relacionados con uso de terrenos, con iluminación, con organización. Y lo más relevante, aparecen durante varios años consecutivos. 1884, 1885. Eso ya no es una actividad puntual, eso es continuidad. Y cuando hay continuidad, hay estructura. Hasta ahora hemos visto indicios. 1874, partido con ferroviarios. 1884, llegada de Mackay. Testimonios posteriores que hablan de actividad previa a la legalización. Pero aquí tenemos algo distinto. Tenemos documento económico. Y la contabilidad no miente por romanticismo. Si se paga, es porque existe. Ahora bien, ¿qué era exactamente esa sociedad juego de pelotas? En el lenguaje del siglo XIX, juego de pelota podía referirse a varias prácticas. No necesariamente solo fútbol. Podría incluir cricket, lawn tenis e incluso variantes locales. Pero el contexto británico nos orienta. La colonia inglesa no practicaba pelota vasca, practicaba sports británicos. Y sabemos que en esos años el fútbol ya estaba plenamente reglamentado en Inglaterra. Lo que aparece en la documentación es la señal de que en Huelva capital se estaba organizando actividad deportiva estable, financiada y estructurada. Y aquí encaja perfectamente la figura de William Alexander Mackay. Porque en 1884 él ya está en Huelva, trabajando entre la capital y las minas, conectando comunidades y entendiendo que el deporte no es solo entretenimiento, es cohesión, es salud, es identidad. Imagínate la escena, tarde de invierno, el sol cayendo sobre la marisma, un grupo de hombres británicos marcando líneas con cal sobre el terreno irregular frente a la fábrica de gas, el olor a carbón, el humo de los vapores en el puerto y una pelota de cuero pesado rodando sobre la tierra compacta. No había gradas, no había árbitros federados, pero había reglas y había hábito. La fábrica de gas no es un detalle menor, porque más adelante, cuando el club se oficialice, su primer presidente será el director de esa fábrica. Eso nos dice algo. Nos dice que el terreno frente a la fábrica no era casual, era un espacio conocido, frecuentado, utilizado, y cuando una actividad ocupa siempre el mismo espacio durante años, termina convirtiéndose en tradición. Entre 1884 y 1886, esa sociedad juego de pelotas funciona. No sabemos con exactitud cuántos miembros la componían, no tenemos listados completos de socios de ese momento, pero sí sabemos que en 1889, cuando el club se legaliza, aparecen nombres que ya estaban activos meses antes en partidos de cricket. Eso significa que el grupo no nace de cero, evoluciona. Primero como sociedad deportiva informal, después como club oficial. Y hay otro detalle importante, los pagos a la fábrica de gas sugieren uso de iluminación. Eso implica algo clave, no solo jugaban de día, probablemente había encuentros o reuniones organizadas en torno a esa actividad. El deporte no era un simple pasatiempo dominical, era parte de la sociedad de la colonia. Si lo pensamos bien tiene todo el sentido, la colonia británica en Huelva vivía relativamente aislada culturalmente, idioma distinto, costumbres distintas, relaciones internas fuertes. El deporte funcionaba como pegamento social y el fútbol, por su dinamismo, comenzaba a imponerse sobre otros sports. Más sencillos de organizar que el cricket, menos elitistas que el lawn tenis, más directo, más físico, más inmediato. En esos años, además, los vapores británicos que llevaban al puerto traían tripulaciones dispuestas a aceptar desafíos amistosos. Y eso alimentaba la práctica, porque no es lo mismo entrenar entre conocidos que enfrentarte a marineros recién llegados. Ahí nace la competitividad, ahí nace el orgullo, ahí empieza a formarse algo que ya se parece mucho a un club. La sociedad juego de pelotas no era todavía el Huelva Recreation Club, pero era su embrión.
El nombre oficial llegará en diciembre de 1889, pero el espíritu ya estaba aquí, en estos apuntes contables, en estos terrenos frente a la fábrica, en estos hombres que repetían encuentro tras encuentro. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y entender algo importante. En el siglo XIX, especialmente en comunidades británicas en el extranjero, el proceso de fundación de un club no era inmediato. Primero se practicaba, después se consolidaba el grupo, y solo cuando el grupo tenía estabilidad se formalizaba legalmente. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Huelva. Entre 1884 y 1888 se consolida la práctica, se repiten nombres, se repiten escenarios, se repiten encuentros, y entonces llega el momento en el que alguien decide que aquello necesita marco legal. Pero aún no estamos ahí. Todavía estamos en la fase de crecimiento silencioso, en esa etapa fascinante en la que el club ya vive, pero todavía no tiene acta. Y aquí la historia se vuelve casi detectivesca, porque lo que vemos en la contabilidad es solo la punta del iceberg. Si existían gastos oficiales, significa que la compañía minera estaba al tanto. Eso implica reconocimiento, eso implica apoyo indirecto. Y eso implica por qué la actividad no desaparece, sino que se fortalece. La colonia inglesa en Huelva no estaba improvisando, estaba organizando, estaba creando, estaba sembrando. Y sin saberlo, estaba poniendo los cimientos del club más antiguo del fútbol español. En el próximo episodio entraremos en un documento clave, una carta fechada el 1 de marzo de 1888. En ella se menciona que se practicaban diversos sports desde hace algunos años. Esa frase, desde hace algunos años, confirma lo que ya intuimos, que el proceso iniciado en 1884 no fue anecdótico, fue continuo, fue sólido, fue real. La historia del Decano no nació en una mesa de firmas, nació aquí, entre números, entre marismas, entre humo industrial, entre una colonia que necesitaba sentirse en casa, y cuando la pelota empezó a rodar con regularidad frente a la fábrica de gas, Huelva ya estaba escribiendo historia, aunque todavía no lo supiera.